lo hemos leído, hermanos, y una de las, este pasaje, hermanos, habla de la santificación de nuestras vidas, y por eso, hermanos, lo he querido leer. Pero antes quiero resaltar, hermanos, algunas verdades que están en ese versículo para poder pasar, hermanos, lo que quiero ver con ustedes esta noche. Pero antes de resaltar estas verdades del versículo 18, quiero preguntarles, hermanos, ¿qué es la santificación? Cuando usted escucha la palabra santificación, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es la santificación? Es un proceso de transformación de nuestra vida, de los pecadores que hemos creído, a la imagen de ¿quién? De Cristo. Somos transformados a la imagen de Cristo. ¿Y quién es el que lleva a cabo ese proceso? El Espíritu Santo es quien lleva a cabo el proceso de santificación de nuestras vidas. Y hoy, hermanos, vamos a estar mirando por qué este proceso es tan importante. Ahora bien, si usted ve en pantalla, dice, ¿qué dice la Biblia acerca del hombre? No sé cuántos de ustedes se recordarán que vimos esto, empezamos con este tema el miércoles pasado, y ¿cuántos de ustedes recuerdan qué es lo que dice la Biblia acerca del hombre? ¿Qué dice la Biblia acerca del problema del hombre? ¿Dónde está el problema del hombre? En su corazón, ¿verdad? ¿Y el problema del hombre cuál es? El pecado. Y hoy, hermano, vamos a estar hablando específicamente acerca de algunas verdades que el Señor nos revela en su palabra acerca del pecado. Y la razón por la que quiero, hermano, enfatizar en esto, en qué es lo que dice la Biblia acerca del hombre, qué dice la Biblia de nuestro problema, que es el pecado, es por lo siguiente. Porque nosotros nunca vamos a poder entender, quiero que escuche bien porque esto es muy importante, nosotros nunca vamos a poder entender la importancia de la santificación en nuestras vidas, a menos que primero entendamos, hermano, la gravedad de nuestro problema, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes tienen, por ejemplo, aspirina en su casa? ¿Verdad? ¿Cuántas veces, vamos a suponer que usted tiene la aspirina en un gabinete de la cocina, por un ejemplo? ¿Cuántas veces usted no pasa por ahí y usted ignora que tiene un poco de aspirina ahí? No le presta atención, ¿verdad? ¿Cuándo es que usted le presta atención al pomo de aspirina? Cuando le duele la cabeza, o sea, cuando usted reconoce que tiene un problema, entonces usted dice, wow, necesito una aspirina o un calmante o algo así. Y lo mismo pasa con la santificación del pecado. A menos que usted entienda la gravedad del problema, no va a valorar, hermano, el significado o el valor, valga la redundancia, de la solución. Y hoy, hermano, quiero que usted avise a su casa, usted vaya consciente, hermano, de la importancia que tiene que usted crezca en santificación, amado hermano. Y quiero, hermano, que mires por un momento este versículo. Dice el verso 18, pero nosotros todos, ¿quiénes son todos? Los cristianos. Él está hablándole a quién? A cristianos, no está hablándole a inconversos. La santificación es ¿para quién? Para cristianos, dice, pero nosotros todos, con el rostro descubierto. Quiero que escuchen bien esto, lo que dice Pablo aquí. Nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor el Espíritu. Aquí, hermano, hay varias cosas que quiero resaltar. El número uno, como acabo de decir, Pablo le está hablando a quién? A los cristianos. Dice, nosotros todos los cristianos. La santificación, hermano, es un proceso ¿para quién? Para todos los cristianos. Si usted es cristiano, si usted ha nacido de nuevo, inevitablemente usted tiene que crecer ¿en qué? En santificación. Nosotros todos, dice, mirando, ¿con qué? ¿Cómo dice el texto? Mira el texto, mirando con el rostro descubierto. Hermano, ¿por qué Pablo dice mirando con el rostro descubierto? Usted nunca se ha preguntado qué significa eso. ¿A qué se está refiriendo? Bueno, en el contexto, dice Pablo está hablando de que, hermano, hablando específicamente del pueblo judío, que ellos tienen
sus ojos han sido velados. O fuimos transformados, sino que estamos siendo transformados. Vamos, hermano, el proceso, la santificación es un proceso que comienza el día que Cristo nos salva y termina el día que Cristo viene por nosotros o el día que morimos. Amén, hermanos. Fíjate, estas son algunas verdades, hermanos, que el texto dice acerca de la santificación que quería resaltar por ustedes. Dice, estamos siendo transformados en la misma imagen. ¿En la imagen de quién? De Cristo. De gloria en gloria. ¿Qué significa eso, hermano? Que el creyente está siendo constantemente, progresivamente transformados, hermanos, a la imagen de Cristo y de gloria en gloria. Eso significa que estamos siendo transformados, estamos creciendo, hermano, en el conocimiento de Dios y estamos creciendo también a la imagen de Cristo. Eso es lo que significa la expresión de gloria en gloria. Estamos creciendo, hermano, en el conocimiento de Dios y estamos siendo a la misma vez transformados a la imagen del Señor. ¿Y cómo termina el pasaje? Dice, como por el Señor, el Espíritu. Ahora, habiendo dicho esto, ¿qué es lo que el texto nos enseña de la santificación? El Espíritu Santo es el agente de la santificación. Muy bien. ¿Qué más nos dice? Quiero que usted lo descubra en el texto para que usted lo pueda ver. ¿Qué más nos dice la santificación? Que mediante la palabra de Dios hemos sido, se nos ha quitado el velo. El Señor nos ha quitado el velo. Muy bien. Mediante su palabra. ¿Dónde usted lee en el texto que dice mediante su palabra? Porque usted mismo dijo que gloria, o sea, que hacemos en espejo, dijo usted. ¿Miramos como un espejo? Espejo, dijo usted que ahí es, eso significa que como en un espejo, o sea, que ahí, eso significaba que por medio de su palabra, ¿no dijo usted? Sí, hermano. Sí, nada más quería saber si usted lo veía en el texto. Exactamente. Hermano, hay cosas. Quiero darle un poquito de forma a lo que ustedes están diciendo para que ustedes puedan entender. Pero vamos a ir desde el principio hasta el final. Lo primero que el texto nos dice que la santificación es ¿para quién? Para los cristianos. Para los cristianos. ¿Eso dónde lo vemos? ¿Dónde usted lo ve en el texto? Porque nos ha quitado el velo. No. ¿Dónde usted? ¿Cómo? Nosotros todos. Está hablando de los cristianos. Eso es lo primero que nos dice. La santificación es para los cristianos. Todos los cristianos necesitamos crecer en santificación. ¿Qué más nos dice? Dice que, pero nosotros todos con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados. Lo otro que nos dice, hermano, es que la santificación es el resultado ¿de qué? De la regeneración, hermano, de la salvación. Al ser Cristo quita el velo, y al quitar el velo,
de nuestros ojos, por causa del pecado, hermano, podemos ver qué cosa. La gloria de Cristo en su palabra, y por medio de su palabra somos santificados, somos transformados a la imagen de Cristo. ¿Qué más nos dice de la santificación? Que la santificación es progresiva. Es un proceso y es progresivo. Y eso va a haber una expresión, estamos siendo transformados. La santificación es la transformación progresiva del creyente a la imagen de Cristo. Hermano, y el agente de esa transformación, ¿quién es? El Espíritu Santo, y la herramienta de esa transformación, ¿cuál es? La palabra de Cristo. Si lo puede ver en el texto, lo pueden ver ahí. Eso es muy importante, hermano. Quiero que usted, hermano, lo voy a repetir de nuevo porque quiero que se lo grabe y que usted lo vea en el texto. Mira ahora el texto conmigo, nuevamente. Pero nosotros todos, ¿a quién está hablando? A los cristianos. No está hablando de todo el mundo, nosotros todos los cristianos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor. O sea, está hablando, hermano, de que con el rostro, cuando habla con el rostro descubierto, está haciendo referencia a qué? A la regeneración. Dios abre nuestros ojos para que podamos ver la gloria de Dios. ¿Pueden ver ahí, hermano? ¿Ven? Nosotros todos somos aquellos a los que Cristo ha abierto los ojos, viendo la gloria del Señor en su palabra. Estamos siendo transformados en la misma imagen, de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. De ese texto nosotros sacamos que la salvación es un proceso que es progresivo, a la imagen, el proceso de transformación a la imagen de Cristo. El agente de la santificación, ¿quién es? El Espíritu Santo. La herramienta de la santificación, ¿cuál es? La palabra de Cristo. Hermano, y es un proceso que es, hermano, que es el resultado de qué. ¿De qué es lo que es el resultado? De la salvación. ¿Sí lo vieron en el texto, hermano? Vamos de gloria en gloria. Pero va aumentando la santificación. Exacto. No la salvación. Muy buen punto. La salvación aumenta. Lo que nosotros crecemos es en santificación. Que a la luz de ese pasaje, el resultado de nuestra salvación es producido por medio de la gente de la santificación. El Espíritu Santo usa su palabra para santificarnos. Todo eso lo vemos en la expresión con el rostro descubierto. Vemos como en un espejo la gloria del Señor. Estamos siendo transformados por la misma imagen, de gloria en gloria, como por el Espíritu del Señor. Amén, hermanos. O sea, en ese texto usted tiene, hermano, todo, ¿sabe? Tiene bastante información acerca del proceso de santificación de la vida del creyente. Si usted se aprende ese texto y lo estudia, usted va, hermano, todas las cosas que hemos visto y que vamos a estar mirando, se le van a hacer fácil recordarlo. Pero si algo yo quiero que usted se vaya esta noche a su casa es con esto en su mente. Si usted ha nacido de nuevo, usted necesita crecer en santificación. Y la manera en que Dios hace crecer, santifica a su pueblo, ¿cuál es? A través de su palabra. ¿Se recuerda la oración de Cristo? ¿Cómo oró Cristo? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Ahora, este proceso de santificación, hermano, del cual nos habla este pasaje, es de vital importancia debido a la naturaleza del problema, hermano, de los hombres, el problema de los cristianos. Y quiero, hermano, continuar con este tema que dice la Biblia acerca del hombre. Ya vimos que el problema del hombre es el corazón del hombre. Nosotros por naturaleza somos ¿qué? Pecadores. Ahora, quiero hacer una pregunta, hermano. ¿Qué es el pecado? ¿Qué es pecado? Cuando hablamos del pecado, ¿de qué estamos hablando? No alcanzar los estándares
de Dios. ¿Qué más? Rebelión contra Dios. Rebelión en contra de Dios. Todo lo que no es de Dios es pecado. Todo lo que no viene de Dios. Hermano. Es todo aquello es todo aquello que evita que yo esté cerca de Dios. Podría ser, o sea, todo lo que me acerca a Dios. O sea, por ejemplo, porque para acercarnos a Dios tenemos que tener un corazón puro, ¿no? O sea, bueno, más bien toda aquella cosa todo aquello que no me permite acercarme a Dios, entonces ¿qué puede ser? Bueno, te voy a ayudar. Mira, ¿qué es pecado? Ustedes están bastante cerca del concepto, hermano. Lo que dice el hermano Ubaldo, una de las palabras que usa es precisamente lo que dice el hermano Ubaldo, es errar al blanco. La idea es cuando usted dispara una flecha o dispara con una pistola o con una escopeta a un blanco y no da en el blanco, esa es la palabra que usan en griego para pecado. Ahora bien, la idea es detrás de esa palabra es que no importa cuánto tú te esfuerces, o sea, pecar es fallar. Por favor, lo leo. Primera de Juan, capítulo 3, verso 4. ¿Quién no quiere leerlo? ¿Lo tienen ahí? Sin pena, vamos. Ok, léalo usted entonces, hermano. Todo el que practique el pecado practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. El pecado es, ¿qué cosa? Infracción de la ley. ¿Qué es lo que es una infracción? Una violación es romper la ley de Dios. Una manera fácil de recordar. ¿Qué es lo que es pecado? ¿Qué es lo que es pecado? Todo lo que hacemos, decimos o pensamos que rompe, viola la ley de Dios. Y el pecado, hermano, ¿sabe? Ha infectado nuestra naturaleza. Recuerden, hermano, el pecado no está ¿dónde? Fuera de nosotros. El pecado está en nosotros. Nosotros, hermano, por naturaleza, la tendencia del hombre sin Cristo y la tendencia del hombre en general es ¿cuál? Romper la ley de Dios. Y ese, hermano, es la raíz del problema de los hombres, que nosotros no podemos, hermano, obedecer a Dios por nosotros mismos. Nosotros, la tendencia natural del hombre, ¿cuál es? Romper, violar constantemente la ley de Dios. Y la gravedad de esto, hermano, se desprende del hecho que el pecado destruye al hombre. El pecado del hombre destruye al hombre. Es por esto que, hermano, que nosotros debemos de crecer en santificación, porque el pecado no solamente ofende a Dios, sino que destruye nuestra propia vida. Ahora, yo quiero que usted vea, voy a poner en pantalla 3 textos bíblicos. Vamos a leer el primero y vamos a leer el segundo. El segundo, hermano, fue el texto que se trató, uno de los textos que trataron en la escuela dominical el domingo. Los hermanos que estuvieron en la escuela dominical saben, ya estudiaron este pasaje, eso les va a ser fácil poder
ver lo que queremos mostrar. El primer texto, hermano, es Romanos 8:13. Hermano que quiera leer Romanos 8:13. Romanos capítulo 8, verso 13. ¿Quién lo quiere leer, hermano? Dice, porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Amén. Fíjate lo que dice el texto. Porque si vivís conforme a qué? A la carne. ¿Qué significa eso? Si viven conforme a su naturaleza pecaminosa, ¿qué va a pasar? Morirán. Mira bien el texto, hermano. Si viven conforme a qué? A la carne, habréis de morir. Y si usted le queda duda, pregúntele o vea lo que pasó con Adán y Eva. Dios le dijo: el día que comer, no toquen ese árbol que está en medio del huerto, porque el día que te comieres, ¿qué va a pasar? Morirán. Ellos desobedecieron y el pecado y la muerte entró al mundo, y con él la maldición sobre toda la creación. Y Pablo le dice a la iglesia: si ustedes viven acorde a la carne, acorde a su naturaleza pecaminosa, habréis de morir. ¿Por qué? Porque el pecado del hombre destruye al hombre. ¿Sabe qué, hermano? Vamos a leer los tres textos porque son muy importantes. Un hermano, 1 Samuel, capítulo 3, versos 12 y 14. Y otro hermano, y después vamos a leer 2 Samuel, todos estos textos que están ahí. 1 Samuel en el Antiguo Testamento. Capítulo 3, verso 12 al 14. Hermanos, que lo tengan rápidamente, por favor, que lo lean. Este día diré contra Elí todo lo que he hablado sobre su casa desde el principio hasta el fin, porque le he hecho saber que estoy a punto de juzgar su casa para siempre a causa de la iniquidad que él conocía, pues sus hijos trajeron sobre sí una maldición y él no los sorprendió. He jurado a la casa de Elí que la iniquidad de su casa no será expiada jamás, ni por sacrificio ni por ofrenda. Amén. ¿Cuánto han leído este pasaje anteriormente, hermano? Fíjate, quiero que todos los padres que estamos aquí, bueno, todo el mundo, pero especialmente los padres que tenemos hijos viviendo todavía con nosotros, quiero que presten atención. 1 Samuel, hermano. Bueno, todos saben el contexto de este pasaje, ¿verdad? Elí, ¿quién era Elí? Un sacerdote. Y Elí tenía 2 hijos. Y estos 2 hijos que también ejercían el oficio. ¿Qué oficio ejercían ellos? Sacerdotal. Ahora, mira lo que pasaba, hermano. Dice la Biblia que estos muchachos, en el contexto del pasaje, hermano, dice la Biblia que los hijos de Elí eran hombres indignos que no conocían al Señor. Si usted ve en el capítulo 2, verso 12, dice: los hijos de Elí eran hombres indignos, no conocían al Señor. ¿Y qué estaba pasando, hermano? Que Elí, los hijos de Elí, hermano, estaban menospreciando el nombre del Señor, estaban pecando. Aún en el templo, dice la Biblia, hermano, creo que hay un texto que dice que ellos tenían relación incluso con mujeres en las puertas del templo. Y Elí, dice la Biblia, hermano, que no estorbó, no los reprendió por el pecado que habían cometido. Ahora, ¿a qué se está refiriendo la Escritura? Porque si nosotros vemos en el contexto de este pasaje, Elí en un momento determinado le dice a los hijos: oye, yo he oído un reporte malo de ustedes. No sigan haciendo eso, que eso no conviene. Pero sin embargo dice la Biblia que Elí no reprendió a sus hijos por el pecado que estaba haciendo. Y el hecho es, hermano, que en la ley Elí no sabía la ley. Y Dios había dicho que si un padre tiene un hijo que no escucha, ¿qué tenía que hacer?
Traerlo ante los ancianos o los jueces, ¿y qué tenían que hacer, hermano? Apedrearlos. Y dice, apedrearlos, y así ustedes quitan el del pueblo de Israel. ¿So qué tenía que hacer Elí, hermano? Llevar a los hijos, hermano, a los ancianos y decirle, este muchacho no quiere obedecer, estos hijos míos no quieren obedecer, y ellos los iban a apedrear. Y Dios le dijo, hermano, a Elí, que por él no haber estorbado el pecado de sus hijos, no haberlos reprendido, no solamente que ellos no iban a hacer, hermano, usted, la palabra, esa profecía está seria. Él dijo, el pecado de Elí y de su casa no tendrá expiación, ni con sacrificio, ni ofrenda. ¿Usted sabe qué significa eso? Que no tenían perdón, hermano. Pero también Dios le dijo, tus dos hijos van a morir el mismo día. ¿Por qué, hermano? Porque el pecado es la causa de la destrucción del hombre. ¿Y por qué le decía que los hijos, que los padres, que prestáramos atención a esto? Hermanos, cuando nosotros vemos a nuestros hijos pecar y están bajo nuestra autoridad, y nosotros no estorbamos el pecado de sus hijos, de nuestros hijos, ¿a quién tú crees que le estamos haciendo daño? A nuestros hijos, hermano. Porque por su pecado, ellos, si no se arrepienten, serán destruidos. Y quizás usted se pregunte, o usted se diga, bueno, pastor, pero es que mis hijos no son como los hijos de Elí. ¿Se acuerda que veíamos el domingo pasado, muchas veces, el miércoles pasado, que muchas veces decimos, mi hijo es incapaz de hacer eso? ¿Te acuerdas, hermano? Es un mal diagnóstico que nosotros hacemos. Hermano, pero cuando nosotros, hermano, le voy a poner un ejemplo, y usted va a decir, pastor, de nuevo con lo mismo, hermano, hasta que me muera te lo voy a decir. Pero cada vez que tú, hermano, como padre, hermano, tú necesitas traer a tu hijo a la iglesia. Cuando tu hijo no quiere venir a la iglesia, hermano, porque no quiere venir a oír la palabra de Dios, y usted, hermano, no hace nada respecto a eso, usted le está estorbando la incredulidad de su hijo. Usted tiene que traerlo a la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios salva a través de ¿qué? De su palabra. Y cada vez que usted lo trae a la iglesia, usted, hermano, es una oportunidad más que su hijo tiene de poder escuchar al Señor, es una oportunidad más que su hijo tiene de ser salvo. Alguien decía, hermano, usted quiere criar, usted sabe cuál es el mayor problema de los padres cristianos hoy en día, hermano. Yo hago esto porque esto es un serio problema. Uno de los problemas más grandes que tenemos los padres cristianos hoy en día es que nosotros los padres cristianos estamos criando hijos seculares, inconversos. Y es por eso que cuando llegan a college, patica, ¿para qué te quiero? ¿Sabes por qué, hermano? ¿Sabes cómo lo hacemos? Nosotros no, Dios es importante, Dios es el primero, mi hijo. Pero sin embargo, hermano, la iglesia la ponemos en un segundo o tercer plano. Vamos a ir a la iglesia si tenemos tiempo. Vamos a la iglesia esta semana si no tenemos más nada que hacer. Cuando nosotros priorizamos deporte, escuela o cualquier otra cosa por encima de la iglesia, hermano, estamos, hermano, criando hijos, ¿cómo? Seculares. Hijos que nacen, crecen, hermano, sin amor al Señor. ¿Por qué? Porque nosotros mismos lo traemos de vez en cuando a la iglesia, cuando es conveniente, pero priorizamos cualquier otra cosa más. Y eso es no estorbar la rebelión de nuestros hijos, hermano. Por eso es importante, hermano, padre cristiano, empezando por mí. Él y yo tenemos el curso. Porque hoy, usted y yo sabemos lo que tenemos que hacer. Lo único que tenemos que hacer es pedirle al Señor, Señor, ayúdanos a educar a nuestros hijos en el temor y en la amonestación del Señor. Porque si nosotros criamos a nuestros hijos y lo entrenamos en la desobediencia y en la incredulidad, ¿el mal de quién va a ser, hermano? De ellos.
hermanos, dejar a tu hijo en la casa el domingo de la mañana porque tiene sueño, no es un acto de amor hacia tu hijo. No es un acto de amor para tu hijo. Despiértalo, tráetelo para que escuche la palabra de Dios. Porque solamente a través de la palabra de Dios, Dios salva pecadores y santifica a los cristianos. Amén, hermanos. Y es por eso que es tan importante, hermano. Ahora, fíjate, Elí, hermano, ¿qué hizo? Elí nada más le dijo a mi hijo, no sigan haciendo eso. Pero él no se puso no hizo lo que la ley mandaba que hiciera. Hermanos, nosotros no vivimos en una teocracia ahora. Si fuéramos a apedrear a todos los hijos rebeldes y contumaces, se fueron los jóvenes de plano, a todos hay que matarlos. ¿Sí o no? Si viviéramos en aquel tiempo. Pero lo que de nosotros ahora como padres cristianos, ¿qué cosa es? Que eduquemos a nuestros hijos en el temor y en la amonestación del Señor. Amén, hermano. Ahora bien, fíjate, mira este pasaje de la Escritura. Según de Samuel capítulo 11. Según de Samuel capítulo 11. Todos lo tienen, hermano. Vamos a ver algunos pasajes de la Escritura. Según de Samuel capítulo 2, verso 11. Según de Samuel capítulo 11, verso 2, perdón. Fíjate, hermano, vamos a leer los versos 2 al 5, vamos a hacer una pausa, vamos a leer el verso 13, vamos a saltar al verso 15 y después vamos a leer del verso 26 al verso 27. Dice el verso 2: y al atardecer David se levantó de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa del rey, y desde el terrado vio una mujer que se estaba bañando, y la mujer era de aspecto muy hermoso. David mandó a preguntar acerca de aquella mujer, y alguien dijo: ¿no es esta Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías hitita? David envió mensajeros y la tomó, y cuando ella vino a él durmió con ella. Después que ella se purificó de su inmundicia, regresó a su casa. Y la mujer concibió y envió aviso a David diciendo: estoy encinta, estoy embarazada. O sea, esto fue lo que vieron el domingo, ¿verdad, hermano? Ahora, mira lo que pasa aquí. La razón por la cual he querido compartir este pasaje es porque el punto que estamos viendo es que el pecado del hombre destruye al hombre, pero el pasaje de segunda de Samuel, hermano, capítulo 11 y capítulo 12 nos enseñan, hermano, muchas cosas acerca de la naturaleza del pecado y específicamente del carácter progresivo del pecado. Y es por esto que la santificación es tan importante. Hermano, el pecado es como un cáncer que te come por dentro. Cuando vienes a ver, hermano, te destruyó completamente. Por eso nosotros no podemos jugar con el pecado. Fíjate, hermano, en el verso 2 dice que al atardecer David se levantó de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa del rey. El terrado, ¿qué dice el texto? Vio a una mujer, hermano, que se estaba bañando, y la mujer era de aspecto muy hermoso. Hermano, todo el adulterio de David comenzó ¿por qué? Por la vista. Por eso que Cristo dice, hermano, que si tú ves a una mujer y la codicias en tu corazón, ¿ya qué? Adulterado con ella. El pecado de David, hermano, comenzó ¿cómo? Por la vista. Él vio a esta mujer, la codició, la deseó para ella. Y esto lo vemos en el hecho de que dice que él empezó ¿a qué? A codiciarla, hermano. Dice que empezó a indagar. ¿Quién es esta mujer? Hermano, esto no pasó en un día. Esto seguro tomó tiempo. Porque David primero en su mente
empezó a adornar la idea de cuán bella era Betsabé. Y dice el texto, hermano, el verso 4 dice, David envió mensajeros, cuando ella vino a él, él durmió con ella, después que ella se purificó de su inmundicia, regresó a su casa. ¿Qué más vemos ahí, hermano? Lo que comenzó con una mirada de codicia, terminó ¿dónde? En un acto. ¿Por qué? Porque el pecado, hermano, es progresivo. El pecado, hermano, te va comiendo, hermano, lentamente, hermano. Y él comenzó en su mente y lo llevó a qué? Hermano, David sabía que él estaba adulterando. ¿Por qué? Porque David sabía la ley. Pero además de eso, sabía que esa mujer estaba casada. Esa mujer era la mujer de uno de los mejores soldados de su ejército. ¿Sí lo puede ver, hermano? Y dice la escritura, hermano, mire el verso 5. Y la mujer concibió y envió aviso a David diciendo, estoy encinta. Amados hermanos, ¿qué es lo otro que nos enseña este pasaje? El pecado no solamente, hermano, es progresivo. El pecado, hermano, tiene consecuencias. El pecado tiene consecuencias. Déjenme decirle algo, hermano. Una vez más quiero hablarle a los padres que estamos aquí. Nosotros, por nuestra cultura, nosotros creemos que cuando un hijo de nosotros cae en pecado, ¿a qué entendemos nosotros cuidar más? A las niñas. ¿Por qué? Porque a las niñas les sale la barriguita. Y cuando a la niña le sale la barriguita, todo el mundo se entera de lo que hizo mi niña. Y por eso nosotros en nuestra cultura tratamos siempre de cuidado. Ni te atrevas, muchacha, que mira, pero del varón decimos, él es hombre, que goce. Incluso hasta le damos preservativo para que ignoramos que el pecado siempre tiene consecuencias. No importa si es hembra o es varón. El pecado siempre va a traer sus consecuencias. Y mira, hermano, lo que dice el verso. Habiendo dicho esto, hermano, padre cristiano que está aquí, tú y yo tenemos que cuidar a nuestros hijos, sean varón o sean hembra. Porque el pecado destruye al hombre. No solamente de este lado de la eternidad, sino eternamente también. Y el pecado siempre trae ¿qué cosa? Consecuencias. Ahora mira, hermano, el verso 13 y verso 15. Dice el verso 13. Y David lo convidó a comer y a beber con él y lo embriagó. Al anochecer, Urías salió a acostarse en su cama con los siervos de su señor, pero no descendió a su casa. Verso 15. Bueno, vamos a leer el verso 13. Vamos a hacer una pausa. ¿Qué hizo, hermano? ¿Qué hizo David aquí? Quiso tapar su pecado. ¿Verdad? Cuando él se dio cuenta de lo que había hecho, dijo, a alguien tengo que responsabilizar de esto. Y mandó a buscar el hombre, el esposo de ella, que estaba en la guerra, lo mandó a buscar. Y cuando este hombre llegó, dijo, no, dice la Biblia, hermano, que lo emborrachó. Hermano, otra cosa que aprendemos en este pasaje del pecado es que el pecado siempre, hermano, engendra pecado. No hay nada que nosotros podamos hacer para resolver ese problema. Cuando nosotros tratamos de cubrir nuestro pecado, siempre lo vamos a cubrir ¿con qué? Con otro pecado. Porque el pecado no solamente tiene consecuencias, el pecado tiene también, el pecado engendra pecado. Le voy a poner un ejemplo. Bueno, este ejemplo lo vemos claro aquí. Después, hermano, que esta táctica no le funcionó, ¿qué pasó? ¿Cuál fue la próxima cosa que hizo? Lo mandó a matar. Lo mandó a matar. Y mira, hermano, el verso 26 y el verso 27. Dice, al oír la mujer de Urías que su marido Urías había muerto, hizo duelo por su marido. Cuando pasó el luto, David mandó a traerla acá a su casa, y ella fue su mujer y le dio a luz un hijo. Pero lo que David había hecho fue malo a los ojos
del Señor. Fíjate, hermano, es por eso que te digo, el pecado no es para pasarle la mano. El pecado no es para jugar con él. No entretengamos el pecado en nuestra mente, hermano. ¿Por qué? Porque el pecado, hermano, destruye la vida de los hombres. No solamente de este lado de la eternidad, sino también, hermano, eternamente. Y la solución para el pecado, ¿cuál es? Jesucristo. Porque no hay nada que nosotros podamos hacer para solucionar ese problema. Porque cuando nosotros pecamos, el pecado empieza ¿dónde vamos? Aquí. Y luego, hermano, vamos y nos deleitamos en el pecado y lo llevamos a la práctica. Y ese pecado nos lleva a otro pecado. Y el pecado siempre tiene ¿qué cosa, hermanos? Consecuencias, hermanos. Es por esto que la santificación es tan importante. ¿Por qué? Porque el pecado, hermano, destruye a los hombres. Es por eso que nosotros tenemos que crecer en nuestro odio al pecado. Pero también, hermanos, el pecado del hombre desafía a Dios. Mira, no vamos a leer todos estos textos. Para seguir con Samuel, vamos a leer, hermano, 2 de Samuel, capítulo 12, verso 9. Y otro hermano va a leer verso 19. Ahí mismo en 2 de Samuel, vamos a buscar en el capítulo 12, verso 9. El hermano que lo tenga, por favor, que lo lea. No, 2 de Samuel 12, 9. ¿Por qué has despreciado la palabra del Señor haciendo lo malo a tus ojos? Has matado a espada a Urías hitita y has tomado a su mujer para que sea mujer tuya y lo has tomado con la espada de los hijos de Amón. Gracias, hermano. Fíjate, dice la pregunta de Natán el profeta. ¿Por qué has qué cosa? Despreciado la palabra del Señor, haciendo ¿qué cosa? Lo malo. Amada iglesia, el pecado del hombre no solamente destruye a los hombres, sino que el pecado es, hermano, un desafío a Dios. Cada vez que nosotros pecamos, cualquier pecado que sea, nosotros estamos desafiando a Dios. Y es por eso que Dios no tolera el pecado. Porque el pecado, hermano, es un acto de rebelión, de desafío a la santidad y la justicia de Dios. Y usted quizás se preguntará, hermano, yo no peco como pecaba David, yo soy incapaz, hermano. No piense eso. No se confíe de su propia naturaleza pecaminosa. Todos tenemos el mismo potencial de pecado. Y es por eso que es tan importante crecer en santificación. Porque cada vez que nosotros pecamos, estamos desafiando a Dios. Porque cuando hacemos lo malo, estamos despreciando su palabra. Estamos despreciando a Dios. Si lo puede ver en el texto, hermano. Hermano, ¿puede usted sentir, hermano, lo pesado, la carga que es el pecado, hermano? ¿Puede sentir la gravedad del pecado? ¿Lo puede sentir, hermano, sí o no? ¿Puede darte cuenta cuán terrible es? Es por eso que nosotros no podemos entretener el pecado. Es por eso que nosotros tenemos que orar, Señor, ayúdame a crecer en santificación. Vamos a leer 1 Corintios 10, 9. 1 Corintios 10, 9. Hermano, que lo tenga, por favor. Gracias, hermano. ¿De qué está hablando ahí, hermano? De cuando el pueblo de Israel pecó contra el Señor en el desierto. Y Dios envió serpientes que mordieran al pueblo. Y dice la Biblia que hubo gran mortandad en el pueblo de Israel. Pero ¿cómo dice? ¿Cuál es la exhortación que Él nos hace, hermano? Pablo nos hace. No provoquemos al Señor. Porque el pecado, hermano, es ¿qué cosa? Una provocación a la santidad y a la gloria de Dios. Es por eso que el pecado es tan serio, hermano. Es por eso que usted y yo debemos de orar para crecer en santificación. Mire,
les voy a dejar una tarea, hermano, porque no nos va a dar tiempo a ver todo, pero quiero que mires estos otros textos. El pecado, además de que es un desafío a Dios, el pecado del hombre contamina al hombre. Y quiero que apuntes ahí en tu Biblia, en tu nota, Mateo capítulo 15, verso 8, verso 11 y verso 18. Mateo 15, 11 y 18. El problema del hombre, hermano, es su pecado. El pecado, hermano, del hombre destruye al hombre. El pecado del hombre es un desafío a Dios. El pecado del hombre contamina al hombre. Y también, hermano, el hombre, dice la Biblia, que es seducido y engañado por su propio pecado. El hombre es seducido y engañado por su propio pecado. Quiero que busques en tu Biblia, o sea, que apuntes en tu nota, Santiago capítulo 1, verso 14 al 16. Santiago capítulo 1, verso 14 al 16. Apúntelo ahí en su nota. Hermano, solamente quiero decirte algo. En este punto, el hombre es seducido ¿y qué? Y engañado por el pecado. ¿Y qué es lo que quiero resaltar ahí? Hermanos, no sé cuántos ustedes recuerdan que el domingo mencionábamos en el culto que el pecado no cumple lo que promete. ¿Qué es lo que el pecado promete? Satisfacción, hermano. Cuando nosotros pecamos ¿por qué? Porque estamos buscando en cualquier otra cosa la satisfacción que solamente Dios puede dar. Y el pecado te promete satisfacción, el pecado te promete placer, pero el placer del pecado y la satisfacción que promete, hermano, es temporal. El pecado no puede cumplir lo que promete. Cuando Adán y Eva pecaron, hermano, ¿cuál fue la tentación? ¿Te acuerdas que lo vimos el domingo? El día que coma de este árbol, serán abiertos vuestros ojos, sabiendo qué cosa. Seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Y qué dice Salomón, hermano? El hombre ni siquiera sabe lo que es bueno para él. O sea, Satanás le prometió a Adán y a Eva que ustedes van a ser como Dios, ustedes no necesitan a Dios, ustedes mismos pueden saber lo que es bien, lo que es el bien y lo que es el mal. Y después del pecado, dice Salomón, ¿quién le puede decir al hombre lo que es bueno para él durante su corta vida? El pecado nos prometió conocimiento, pero que vamos a ver nosotros mismos el bien y el mal, y no pudo. Porque solamente, hermano, el pecado te promete satisfacción, pero esa satisfacción es temporal, es pasajera. Las consecuencias son eternas. Y por último, hermano, quiero hacerte 3 consideraciones. Quiero que apuntes estos textos bíblicos en tu Biblia, y vamos a leer solamente Efesios capítulo 1, verso 7 y 1 Corintios 10, del 2 al 14. Vamos a leer Efesios 1, 7. Amén. ¿Quién no quiere leer, hermano? Uno 7, hermano. En él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Amén. Dice la Biblia, hermano, en él, en quien, en Cristo, tenemos, ¿qué cosa? Redención mediante su sangre, o sea, mediante su sacrificio, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. ¿Por qué he querido leerte este pasaje? Hermano, porque tú y yo hemos pecado. Tú y yo hemos roto a Dios muchas veces, de muchas maneras, incluso este día. Pero si tú eres cristiano, yo creo que tú vas a tu casa seguro de esto. En Cristo hay perdón. Y si tú y yo hemos pecado, ¿qué tenemos que hacer, mi amada iglesia? Venir a Cristo en arrepentimiento. Y si tú te arrepientes de tu pecado, Cristo, hermano, te perdona tus pecados. No importa, dice la Escritura, cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia.
Dice que acorde a las riquezas de su gracia, tenemos redención en su sangre, el perdón de pecado. Hermano, cualquiera que sea tu pecado, ven hoy en arrepentimiento y tus pecados serán perdonados. Quiero que mires también 1 Corintios 10, versos 2 al 14. 1 Corintios 10, versos 2 al 14. Y con este texto terminamos. ¿Qué no quiere leer, hermano? Vean. Por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Y fiel es Dios, que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podéis soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que podáis resistir. ¿Y el 14, hermano? Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Amén. Quiero terminar con este pasaje. Fíjate lo que dice el verso 12. Por tanto, el que cree estar firme, tenga y no caiga. Hermano, no confíes en tu corazón. No creas que tú eres lo suficientemente fuerte para resistir la tentación y para vencer contra el pecado. Tú y yo no somos lo suficientemente fuertes. El pecado está en nosotros. Tú y yo necesitamos a Cristo. Y fíjate lo que dice el texto. No ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. ¿Y qué? Y fiel es Dios, que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podéis soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que podáis resistirla. Hermanos, ustedes saben cuál es la vía de escape que Dios nos da. Hermano, los medios de gracia. Es por eso que es tan importante venir a la iglesia a escuchar la palabra de Dios. Es por eso que es tan importante participar los miembros de la iglesia de la Santa Cena. Es por eso que es tan importante, hermano, que nosotros tengamos comunión los unos con los otros. Dice el autor a los Hebreos, hermanos, que debemos exhortarnos unos a otros para que no seamos engañados por el pecado. Es por eso que es tan importante, hermano, tomar ventaja de los medios que Dios ha provisto para que cuando venga la tentación podamos estar firmes. Y quiero que te vayas a tu casa en esta noche pensando en esto. Dos cosas. Número uno, hermano, si tú y yo hemos pecado, que seguro hemos pecado, porque somos pecadores, ve a tu casa seguro de que si tú te arrepientes, tus pecados son perdonados, porque en Cristo hay abundante redención. Número dos, recuerda, Dios ha provisto los medios para que tú puedas resistir en el día de tentación. Y esos medios son los medios de gracias. Por eso es de gracias, por eso es importante participar de ellos. Y por último, hermano, dice Pablo, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. O en otras palabras, huid del pecado. Porque el pecado destruye al hombre. El pecado, hermano, contamina al hombre. El pecado, hermano, ofende, desafía a Dios. El pecado tiene consecuencias, hermano. Huye del pecado con la ayuda del Señor. Amén. Ay, perdón, vamos a ponerlo en pie. Yo voy a pedir al hermano Navarrete que él nos despide en oración. Amén, Señor. Señor, de los pecados y Amén. le hemos andado, Señor, lo que hemos dicho, lo que hemos hecho, Señor, y que sigan las palabras de todo el Dios, Señor, Jesús, Amén. Vayan en paz, hermanos, de esta manera estamos despedidos.